Declan Galley es un empresario irlandés de éxito. Empezó desde abajo. Llevaba el té a unos empleados de una compañía aseguradora y después, con los años, se convirtió en un industrial, en un empresario importante. Hizo fortuna en Estados Unidos, en Rusia, en Lituania, en Bulgaria, en muchos países. Esto me ha tocado muchos palillos. Ha estado en la industria de la joyería, en la del aluminio, en la de las telecomunicaciones, en diferentes tipos de negocios. Un día este irlandés leyó el texto de la Constitución Europea. Decidió que aquello no le valía y empezó una lucha personal en su país, en Irlanda, en el referéndum que tenía que aprobar la Constitución Europea. Y la ganó. ¿Por qué empezó usted esa lucha? Bien, la razón de por qué lo hice es porque soy europeo y me siento muy a gusto siendo europeo, y también soy un demócrata. Empecé a leer la nueva Constitución Europea desde el punto de vista de un empresario. Voté que sí en el referéndum de Niza, en Irlanda, y voté que sí porque soy proeuropeo, y voté que sí. Y leí la Constitución para ver qué oportunidades había para los empresarios, hasta que llegué a la página 9 y no pude leer más. Y me leí todo el documento. Después, terminé de leerlo como el padre de 4 hijos y me indignó. Porque hay muchos ataques a la transparencia empresarial. Como votamos que no a la Constitución, creí que era el final de este tema, hasta que Sarkozy hizo una serie de cambios a esa Constitución, y uno de los efectos más importantes es la transferencia de más de 60 puntos de soberanía de los miembros de Europa a Bruselas. También se crea un presidente que no se puede elegir durante 5 años. Es una persona que va a ser tu presidente, mi presidente, que nunca vamos a poder votar por él, ni debatir asuntos. No tengo ningún problema con ello, pero los ciudadanos europeos es una adición a nuestra propia ciudadanía, la de los propios miembros de Europa. Y que la Unión, las leyes de la Unión, están por encima de las leyes de los miembros. Y básicamente se transfieren más de 60 aspectos de soberanía de los Estados miembros. El artículo 48 dice que se puede hacer cualquier cambio a esta Constitución, a este tratado, y que no hace falta hacerse otro referéndum en Europa. En este tratado, en el artículo 41, dice que los Estados miembros pueden dejar la Unión. Más del 70% de las leyes españolas, más del 70% llegan desde Bruselas. El expresidente alemán aseguró que más del 40% en Alemania. Los ciudadanos europeos no pueden nombrar un solo nombre del responsable de hacer estas leyes. Tienes que ser no elegido antes de iniciar una ley. Así que la mayoría de las leyes las hacen gente que no ha sido electos por los ciudadanos europeos. Eso no es democracia. Tenemos que hacer algo al respecto. Si Europa quiere sobrevivir y tener éxito y liderar el mundo, tiene que cambiar este aspecto. Ahora usted promueve a través de Libertas una alternativa que sea a la vez paneuropea para las próximas elecciones al Parlamento de Estrasburgo. Y una de sus pretensiones es más democracia. Usted quiere abrir eso, que se acerque Bruselas al ciudadano, y plantea que nos devuelvan nuestro voto. Sí, esto es lo que pido. ¿De dónde llega la democracia?
El poder está basado en los ciudadanos y tú se lo dejas a los políticos bajo la condición de que lo utilicen de una forma sabia. Si no, se lo das a otro. Y así es como funciona la democracia. Los gobiernos nacionales han dejado las decisiones a Bruselas. Sí, tenemos el Parlamento Europeo, pero el Parlamento Europeo hoy es una de las instituciones más débiles de Bruselas. Tampoco hay instituciones paneuropeas, políticas, hasta que Libertas fue formalmente reconocido como un partido político. Han hecho desde Bruselas todo lo posible para que Libertas no se convirtiera en un partido paneuropeo. Uno de los problemas que los ciudadanos tienen en toda Europa, desde Alemania a Italia a España, es que nunca se ha escuchado la voz de los ciudadanos en Bruselas. Por eso, Libertas se está presentando a candidato formalmente para el Parlamento Europeo como el primer partido político paneuropeo, especialmente diseñado para que Bruselas se reforme drásticamente y hacer una Europa mucho más democrática, para que se sepa quién hace las leyes en Bruselas. Si vamos a tener un presidente de Europa, como ponía en el último tratado europeo, todo el mundo debería decir sí, queremos un presidente de Europa y quiero votarlo. Si no, no deberíamos tener un presidente europeo. La democracia. La cuestión más importante del suceso de la democracia, del éxito de la democracia y del proceso de paz que hemos tenido en Europa desde 1945 y del proyecto europeo ha sido instrumentado para llevar a cabo esa paz y ese éxito. No podemos dejar que fracase ese proceso. Todos los ciudadanos de Europa han sentido que no están cerca de Bruselas.